Eh, Vamos a hablar en esta ocasión sobre el río Churubusco, pero antes pues yo me voy a tener que remontar hasta la época prehispánica porque pues la importancia del agua en nuestra ciudad y la dinámica social, hasta militar, todo ha sido basado en el agua. Vamos a recordar un poco de lo que dijimos en pláticas anteriores, en donde pues había en la inmensa laguna, eran 5 lagos principalmente, dos con agua dulce, el de Chalco y el de Xochimilco, y tres con agua salobre, ya con sal. Estaba el lago de Texcoco, el lago de Jaltocan y el lago de Zumpango. Y luego meten por ahí ruido con que había el lago también de San Cristóbal, que estaba a un lado de Ecatepec, o al lago de Escoco, ya en lo que le correspondía a Tenochtitlán, ya luego le decían lago de México. El chiste es que siempre eran inmensamente grandes las cantidades de las extensiones que estaban cubiertas por agua. Naturalmente, que rodeada, llegaba el agua como era un vaso, una cuenca, estaba rodeado de puras montañas, las por acá del sur, Chichinautzin, las Cruces, la de Tacubaya, la de Tepeyac, la de por acá por el oriente estaba la de Chimalhuacán, en fin que había muchos cerros que llovía generosamente, no como ahora, porque pues ahora ya con la tala y la urbanización ya no es nada en comparación a lo que llovía antes. Y ya encontraron el islote en donde un águila parada en un nopal devoraba una serpiente, era la señal de Huitzilopochtli para que fundaran su ciudad. Los mexicas se aplicaron, ellos vieron cómo, pero se aplicaron a empezar a urbanizar ese islote. No era el único, ¿eh? Eran, eran varios islotes. Tlatelolco era otro islote, Jaltocán también era otro islote, Tepetzinco, el Cerro del Peñón era otro. Y de aquí, de Tenochtitlán a Iztapalapa, había 12 o 13. Yo sabía que Iztacalco había sido uno de ellos. Y así como ellos, pues debe de haber otros que cuando veo yo demasiado el volado, yo pienso que es por eso. Por decirles algo, en la parada de Villa de Cortés, yo me imagino cada día otro, pero es nada más imaginación. Yo veo los mapas y los mapas, como en todos lados, hay unos que los sacan, pues a como Dios les da a entender, porque pues nadie sabía sacar una fotografía de ellos. Al igual, los ríos empezaron a circular alrededor de toda la cuenca y los pueblos. Porque si yo les digo Coyoacán, está Miscuac, Tacubaya, Azcapotzalco, Tlacopan, Tenayuca, Tepeyac, principalmente ya no me meto con Jaltocán y con Zumpango, pero acá por Texcoco, Chimalhuacán, Tlaloc, en fin, una serie de poblados que existieron porque donde hay agua hay vida, aunque esté salobre, ellos le sacaban jugo a la humedad de la tierra. Simplemente, todavía ya en épocas actuales, yo creo que todavía, porque las mujeres utilizan mucho el tequesquite, que no es otra cosa, que es tierra de lago de secado, que tenía sal, y ellos lo utilizan mucho para cuestiones gastronómicas. Yo veía con inquietud las pedazos de piedra, no como piedra pómex, es un poco más compacto, en donde decía mi esposa que con ella salían los elotes bien cociditos. Yo pensé que esa era con lo que hacían el nixtamal, pero dice, no, el nixtamal, con la cal es otra cosa. El tequesquite es para darle sabor y le ayuda mucho a las comidas. Entonces le sacaban jugo a la humedad y a la tierra húmeda.
yo, ahorita que estoy hablando de Jaltocan, me voy a referir un poco, muchos dicen Xaltocan, porque la S y la H es un sonido mucho más afín al náhuatl. Xochimilco, Xola, lo dicen, así se debería de ser, por eso hay mucha confusión luego entre los extranjeros, porque pues, muchos dicen Mexico, pues, francamente están ellos en lo correcto. Ya cuando entró la castellanización, ya hubo problemas, porque pues, todavía ahorita Javier se escribe con X y con J, o Jimena con X y con J, México, pues ya les digo, lo escribe con X, pero lo pronuncian como J, y es una serie de reglas que existen en el náhuatl, como no puede decir Coyoacán, está mal dicho, ¿eh? Cortés, como se encariñó tanto, decía que quería que su cuerpo, que sus huesos quedaran enterrados en su Cuyucan, porque en el náhuatl no existen palabras esdrújulas, agudas, nada más existen palabras graves, Teotihuacán, Coyoacán, pero como no sabían pronunciar, hasta el mismo problema existe con Churubusco, que no sabían pronunciar Huitzilopochtli y le pusieron Churubusco. En fin, que una degradación del idioma, y como la escultura triunfante fue la española, pues ellos impusieron sus reglas, hasta para nombrar a los pueblos. Primero ponen el pueblo del santo español, ¿verdad? San Juan, Teotihuacán. San Andrés, Totoltepec. En fin, hay que mostrar siempre la supremacía de la cultura ganadora. Entonces, ya después de esto, ya déjeme enfocarme, no todos los ríos, porque había ríos de todo, todo. Les digo que piensan que eran 46, no, ahorita no viene al caso. Yo me voy a enfocar a los de acá del sur, los que venían de la Sierra Chichinautzin, como el Ajusco, o de las Cruces, como son ya la serranía de Contreras y del desierto de los Leones y de las Cruces, que, ya para la salida para Toluca. Entonces todos los ríos bajaban al Gran Lago, pero ya les causaba muchos problemas, a tal grado que les digo que en la época de Moctezuma I, 1440, ya tenía problemas. Ellos empezaron a urbanizar después de que se deshicieron de los tepanecas, la Triple Alianza, que era mexicas, Tlacopan y Texcoco, pues los mexicas eran los que llevaban la parte mandona, ¿no? Y, empezaron a construir, pero cada año se les inundaba. Entonces le habla, como eran todos parientes, los dirigentes eran parientes de Moctezuma y Netzahualcóyotl, pues lo manda a llamar y le dice, pues mira, el problema que tenemos, cada año se nos inunda la ciudad, pues es imposible estar viviendo así. Y aquí es a donde nuestros dioses nos dijeron que nos estableciéramos. ¿Qué puedes hacer? Ya estudió el Netzahualcóyotl el asunto, hizo, hizo una obra de ingeniería, yo creo que adelantada a su tiempo, porque le dicen ellos, albadarrón, un dique, pero eran 16 kilómetros dentro del lago. A ver, échese trompito a la uña, dentro del lago. El lago, pues tenía no estaba parejito como alberca, había sus irregularidades. En las partes profundas hasta 11 metros, en las partes bajas 2, 3 metros, pero eso de rellenarlo con piedra y con troncos, ha de haber sido una obra, pero de verdad majestuosa, ¿eh? Para ese entonces era muchísimo y no sirvió para gran cosa, porque siguieron las inundaciones. A tal grado que ya, pues mejor
hubo hasta un problema. Hubo un hijo de Moctezuma I que se llamaba Huizot, murió a causa de esas inundaciones. Se viene el problema del agua con el manantial de Acuecuesco, de aquí con Coyoacán. Se desborda el canal que habían hecho y él, al querer salvar a su familia, lo que se fue la riada fuerte para allá, para Tenochtitlán, quiso salvar a su familia, lo arrastró la corriente y se pegó en la cabeza con un pilar. De ese golpe ya no salió, Agüizote. Agüizote y Scott fueron dos reyes o tlatoanis mexicas que luego los quisieron inmortalizar con los indios verdes, con las estatuas que ahorita creo que están por allá por la villa. Entonces, ese tipo de problema con el agua, pues ya desde ese entonces ya lo tenían muy arraigado y profundas consecuencias y profundos resultados de que no podían controlar. Además de que donde llegaba el hombre, ya saben cómo somos. Empieza el desorden, la tala inmoderada, el querer robarle terreno al lago, en fin, hasta la contaminación. Y ahorita hablamos de la contaminación porque los aztecas tuvieron un sistema de saneamiento del agua. Porque a ver, ¿cuántos habitantes podrían ser si cuando llegaron Cortés le calculó que la Gran Tenochtitlán tenía 200,000 habitantes? Póngase que no fueron tantos, pero 100,000 sí eran. Y a ver, ¿a dónde hacían sus necesidades? ¿Dónde defecaban? Pues, tenían que hacerlo cerca del agua, pero ¿por qué no se contaminaban? Eran bien abusados. Si los españoles hubieran copiado el sistema de salubridad del pueblo disque salvaje, otro hubiera sido el cantar, pero pues no lo hicieron. Ellos tenían un sistema de recolección de caca, pero excelente, de recolección, hasta donde iban a lugares específicos a hacer sus necesidades, y luego para qué lo utilizaban los excrementos, en fin, que era un modelo de salubridad. Llegaron los españoles y hicieron como quiera que ganaron, con los aliados, chalcas o chinilcas o tonacas, de todo tipo que se les pegaron para quererse desquitar de los mexicas. Ganaron los españoles, trajeron enfermedades que diezmaron, yo creo que 3 veces más lo que ganaron las guerras, pero al fin ganaron. No tardaron ni 100 años y ya empezaron a tener problemas, porque ellos tiraron lo que hacían siempre, ¿no? El pueblo conquistador tira los edificios y con las mismas piedras levantaban sus iglesias y sus casas de gobierno y las casas de ellos. Entonces empezaron, pero no tardaron ni 100 años y ya tenían otra vuelta los problemas de las inundaciones, porque se venían en alta. ¿Qué vamos a hacer? Había un virrey que se llamaba Luis Velasco, o de Velasco, 1670 parece. Pues viendo que ya el agua duraba 2-3 meses y no se iba de las inundaciones, y ellos levantando sus casas, ¿qué hacemos? Les recomendaron un científico italiano, Enrico Martínez, que dio un sistema, lo contrataron y le pagaron, pues le han de haber pagado una millonada. Y él estudió y se fijó que en el último lago, el de Zumpango, había una posibilidad de que fuera tapón, y trató de abrir los cerros que lo tapaban, trató a base de la fuerza de indígena, abrir los cerros para que por ahí se fueran, ya para que agarraran el cauce para el estado de Hidalgo, de México, que se lo desalojaran
las aguas del río, 1670 del río, de los lagos. Abrió el Tajo de Nochitán, así le decían, el Tajo de Nochistongo, allá por Huehuetoca, que ahora todavía existe ese pueblo. Abrió el cerro y pues más o menos se compuso, pero llegaron las aguas y otra vez hasta tuvo que salir de huida Enrico Martínez porque le habían pagado muy bien y él ya andaba presumiendo de que ya había resuelto el problema porque se empezaron a desecar en los lagos y él decía que pero que se le viene una inundación pero horrible. Creo que todavía en su monumento que tiene a un lado de la catedral, todavía está ahí una señal en donde dicen que hasta ahí llegó la inundación de esa vez. Ha de haber sido terrífica, la inundación, porque le digo, no era de que ya al otro día se iba por las alcantarillas, no, ni maíz paloma. Ahí echaban 3, 4 meses con el lodo, con los moscos y con las necesidades, porque las aguas, fue un problema de las aguas negras de la ciudad. Se vino, empezó con a Maximiliano, ya en la época ya no colonial, en donde Maximiliano vio el problema y pues dice, ¿saben qué? Vamos a remediarlo. Un canal del desagüe, ya empezaban a bajar los lagos, pero de todas maneras, en época de aguas la naturaleza es sabia y vengativa. No, yo no creo que vengativa, pero es sabia y arrasaba con lo que era suyo de la naturaleza. Entonces, empezaron un canal del desagüe, no le alcanzó el tiempo al hombre y se vino a cristalizar hasta la época de Porfirio Díaz. Él sí hizo ese tipo de canal del desagüe, ya con mucho terreno que se le había ganado a los lagos, ya eran muchos humedales nada más para tiempo de secas, pero que en tiempo de aguas, ahí seguía igual el argüende y el problema. Entonces, agarró empezó el canal del desagüe y él sí le quedó bien. Desde por aquí empezaron a canalizar agua, el río de la Piedad lo empezaron a canalizar para allá, el que ahora le llaman río de Churubusco para allá, abrieron el canal nacional, el canal de Garay, en fin, que a base de canales empezaron a aventar las aguas negras, sobre todo, al canal del desagüe. Fue una obra también de ingeniería que no previeron mucho el problema porque a la hora de que se empezaron a desecar y empezaron a querer jalar agua del subsuelo, la ciudad se empezó a hundir y el canal del desagüe tenía que tener una pendiente para que fuera de sur a norte, para que fuera a dar hasta allá, hasta el Tajo de Nochitongo, no sé cómo se llama por allá, por Huehuetoca. Y ya no había la pendiente, se empezó a asumir la ciudad con tanto edificio, con tanto convento, con tanta construcción, se empezó y ya al rato, en vez de irse las aguas negras, se regresaban y el problema seguía igual o peor. Ya cuando empezaron a bajarse las aguas, nada tontos los españoles, en la época colonial, ya al final, o ya hasta el principio de la época ya de libertad, los españoles se aborazaron y todas las partes adyacentes que empezaban a quitarse ya del agua, sabiendo que era tierra fértil, empezaron a crear haciendas. Yo por acá, por Coyoacán, les puedo decir que había dos, la de San José y San Antonio Coapa, la Carrasco allá cerca de Tlalpan, en todos lados se abrieron haciendas, porque sabían que eran tierras fértiles tanto para la siembra como para el pasto
captura de sus animales que trajeron en gran cantidad. Si no los trajeron, aquí se reprodujeron. Entonces agarraban y empezaron a... Todos esos ríos, las calles que dicen Río San Joaquín, Río Piedad, Río Consulado, Río Miscuac, Río Magdalena, todos y ahora son calles. Todos son calles o son avenidas grandes. Y los canales, Canal de Miramontes ya es calzada, Canal de Gare ya es calzada, Calzada de la Viga ya es calzada, el Río de Piedad, pues bueno, ese ya es vía rápida. Y tuvieron el problema estos hacendados de que cada año se les iba al agua todas sus siembras, todos sus animales, todas sus propiedades. Y ahorita regreso ahí porque quiero, en primer lugar, a lo que yo voy a hablar, que es el río Churubusco. El único río que hasta la fecha todavía puede presumir que está a cielo abierto, aunque ya la gran parte ya está entubado, es el río Magdalena, que nace en los llanos de por allá de Morelos, cruza un poco una franja del río del Estado de México, llega a los dinamos y en los dinamos empieza a bajar. Y si ahorita es una preciosidad, imagínense cómo estaría en ese entonces. En ese entonces se llamaba Atlitic, así lo conocían, Atlitic, que quiere decir algo donde hay abundancia de agua. Y si van, pues yo todavía fui hace como 3 años ahí en el segundo dinamo, todavía estaba alimentado. En tiempo de aguas es bien bonito porque brota el agua de la carretera, de los manantiales, de tanta agua que hay. Entonces, así le llamaban Atlitic. Luego ya le pusieron Magdalena Contreras porque llegó una familia española por ahí queriendo poner una fábrica y se llamaba Tomás Contreras, que era partidario, no sé, devoto de Santa María Magdalena, y por eso se llama Magdalena Contreras ahí. Los españoles se pusieron abusados ya a principios del siglo XX, porque dicen, bueno, el agua ya sabemos que produce energía eléctrica. Pusieron 4 generadores que fueron los 4 dinamos. Duró muy poco tiempo, relativamente. Sí producían electricidad y sí lograron su objetivo de darle energía eléctrica a las factorías que hicieron ahí, casi siempre textiles o papeleras, como la de Peña Pobre, como la de La Hormiga, como el Águila, como la Mariposa, la Fama. Hicieron una serie de fábricas que eran alimentadas, todas sus maquinarias, por las dinamos de Contreras. Y ya en tiempos posteriores, viendo que había mucho problema, pues van a decir, ¿qué hacemos? Y ya antes llegaba el agua del río Magdalena, antes de pasar ese etapa, yo sí le voy a... Una cosa que a mí me gusta, porque todavía existe. Baja de los dinamos de Contreras, entuban una parte, son 4 dinamos, en el último ya entubaron el agua, porque sabían que era de lo más pura que había en la capital, y entonces la entubaron y unos tubos grandotes, y todavía existen y todavía están funcionando, pero hicieron una parte natural en donde bajaba el agua y cubría, llegaba a Chimalistac, pasaba por el Álvaro Obregón, ahí de San Jacinto, San Ángel, pasaba el convento de los carmelitas, y llegaba a Chimalistac. En Chimalistac hicieron una belleza utilizando el agua del río Magdalena. Todavía existen 3 puentes, ya no tienen agua, ya es paseo de a pie, muy bonito todavía,
pero los frailes de carmelitas utilizaron esa parte, además de parte como lugares de descanso, utilizaron la cascada más grande, tenía cerca de más de 9 metros, en donde caía el agua, y llevaban ahí a sus estudiantes, frailes también, los llevaban y los obligaban a leer partes de la Biblia y que se deberían oír encima del ruido de la cascada. A mí me encantó ese, porque ya entrenados para ser oradores, porque pues eso iban a evangelizar a los indígenas. Entonces ahí ya cuando lograban que su voz sobresaliera, y ya pasaban de año, ¿no? Luego, de esos tres puentes, casi siempre iban a lugares de descanso, y había uno que le llamaran la capilla de los secretos, porque si llegaban ahí a orar y si hablaban, se escuchaba al otro, a la otra capilla, otro adoratorio. Era de ese tipo de acústica tan especial, como, ¿saben en dónde todavía lo alcancé a ver? Ahí ya no, pero en el desierto de los leones, que era de la misma orden religiosa, allá hasta los guías turistas hacen la escenificación de que aquí habla y yo te oigo allá a 100 metros y oigo lo que digas, aunque lo digas quedito. Aquí utilizaron la capilla de los secretos, todavía está ahí, la pequeña iglesita de Chimalistac, que a un lado de la capilla está la casa de Elenita Poniatowska. Y todas las calles son relativas a la novela de Federico Gamboa de Santa, que hasta película hicieron muy bonita. La película, todas sus calles son de Paseo del Río, de Hipólito, que era el cieguito, y el Jarameño, que era el galán, en fin, que ahí el río Magdalena ya pasan, lo entuban y viene saliendo antes de la capilla de San Antonio de Padua o de San José del Altillo que le llaman. Y ya de ahí va a reunirse con las aguas que venían antes y que desembocaban en el río, del río Mixcoac. No, nunca se juntaron en ese entonces. Ya después las juntaron por conveniencia y ya fueron, ya a un lado de los viveros ya empezaron a tratar de canalizarla, porque hubo muchos problemas que para la otra plática les voy a platicar cómo empezó el río Churubusco, que nunca se debió haber llamado río Churubusco, pero ya será para la próxima plática. Muchas gracias, hasta luego.